Buenas tardes, tengan todos ustedes, en especial mis alumnos de psicología. Continuando con el tema de César Lombroso, quién fue César Lombroso, etcétera, etcétera. César Lombroso, bueno, considerado como uno de los pilares fuertes de la criminología actual. En su momento, él fue el creador o el que acuñó, ¿sí?, la disciplina de la antropología criminal. Esta disciplina que estudia las expresiones del hombre y al hombre en lo que viene a ser una actividad delictiva o actividad criminal, llámese también de esa forma. César Lombroso nació en Verona, Italia, en el año de 1835 y muere en 1909. Otro de los datos interesantes es que estudia medicina en la Universidad de Pavia y luego en la Universidad de Viena. Ejerció como médico militar en el ejército de Piamonte, donde ya les platicamos en un videito anterior que realizó estudios sobre los tatuajes con los soldados, con los soldados pues del ejército de Piamonte, ¿verdad? Él les estudió los tatuajes a los soldados y tuvo bastante material, ¿no?, para compartir después de estos estudios. Ya tenemos un videíto de eso que en el pasado hemos publicado. También Lombroso fue fuertemente influido por el pensamiento de Charles Darwin. Sí, Charles Darwin y su teoría de la evolución de las especies, su teoría de la supervivencia del más apto, su teoría de la supervivencia del más fuerte también, ¿sí? Que a veces el más fuerte no es el que mejor se adapta, ¿eh? Hay sus casos, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero bueno, eso será cuestión de otro videíto. Que por cierto, las ideas de Darwin, las ideas de Charles Darwin, siguen permeando en la actualidad, siguen teniendo un fuerte impacto, ¿no? Por ejemplo, la epigenética, que es una ciencia relativamente nueva, relativamente moderna, pues sí reconoce que hay cambios de entre una generación a otra en cuanto a los genes, a los códigos genéticos. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema otra vez. Eso será cuestión de otro videito. Volviendo a lo de Lombroso, entonces Lombroso fue influido por Charles Darwin, por su pensamiento. Y además de eso, fue influido por un delincuente famoso. Un delincuente famoso, un delincuente de la época, ¿sí?, de nombre Petizio Bersini. Petizio Bersini, a Petizio Bersini le decían el bebedor de sangre, ¿verdad? ¿Cuál era su actividad delictiva o en qué se especializaba? Bueno, pues Petizio Bersini, pues, era asesino de mujeres y descuartizador. Nada más. Era asesino de mujeres y descuartizador. Y bueno, se hizo famoso él en su época. Este señor Lombroso, pues dice, yo lo tengo que estudiar, quiero saber qué ondas con este cuate, por qué es así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Bersini presentaba ciertas características consideradas como anómalas en lo que viene a ser su cráneo. ¿Sí? Tenía ciertas características, sobre todo dimensionales, en lo que era el cráneo, lo que viene a fundar o a ser un caldo de cultivo fértil para lo que posteriormente sería una frenología como tal, como ciencia, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, Lombroso pues decide
que su conclusión es que el delincuente era un eslabón perdido entre el hombre y el simio. ¿Sale? Tenemos la línea, monos del viejo mundo, orangutanes, chimpancés, en fin, todo eso. Tenemos el ser humano. Y entre el ser humano y el gorila, ¿sí? Lombroso creía que el delincuente era ese eslabón perdido, por sus características de ausencia de sentimientos de probidad, por sus características de la tendencia antisocial, egoísmo exagerado, etcétera, etcétera, envidia, avaricia, un sinfín de características que en aquellos años se consideraban como personas anómalas por no tener sentimientos de probidad, sentimientos de ética, de nobleza, de amor por el prójimo, amor por sí mismo, etcétera, etcétera. Por aquella época también fue necesario la implementación de manicomios. Aquí tenemos una cuestión especial en los manicomios de aquella época, porque eran manicomios que lo mismo albergaban a delincuentes, enfermos mentales, como a enfermos mentales que delinquían. Ahora sí que ya entre la bola ni se supo, ¿verdad? Ni se supo quién. O sea, o tú eras un delincuente que estaba enfermo mental, o eras un enfermo mental que por tus características, valga la redundancia, mentales, estabas delinquiendo. El caso es de que, pues bueno, ahí entraba la gente, ahí entraba toda la raza. También estamos hablando de que por aquellas épocas el doctor Freeman fue un médico que inventa las lobotomías, ¿verdad? Es cierto, los aztecas ya practicaban sus intervenciones craneales y cosas así, pero ya en forma en el mundo científico fue el doctor Freeman quien descubre esta situación de las lobotomías, que era un proceso quirúrgico que como riesgo casi asegurado y con garantía, era de que las personas quedaban como zombies, ¿verdad? Que quedaban con una afectación muy amplia en sus facultades mentales, ¿sí? Entonces, pues la lobotomía en su momento fue utilizada como un medio de cura, ¿verdad? Para la enfermedad de la delincuencia, ¿verdad? Así se observaba en aquellos años. Otro concepto interesante de la época era el término lunático. Lo hemos escuchado a veces en las caricaturas, que le dicen lunático a determinado personaje, o en las películas, es que eres un lunático, etcétera, etcétera. Pues sí existió ese tema en la psiquiatría clásica. Por lunático se describía a aquella persona que cambiaba su estado de ánimo conforme avanzaba el ciclo lunar. Entonces, si teníamos luna nueva, era de una manera. Si teníamos luna llena, era de otra. Y agárrense, porque pues con la luna llena se excitaban en aquellos años las personas que padecían licantropía, es decir, que se creían hombres lobos, ¿sí? No había una transformación, o sea, como tal, ¿verdad? Como en las películas, de que le sale pelo y colmillos y todo eso, no. Pero a nivel mental, sí estaba esa realidad superpuesta que dominaba en su momento, y pues sí, se creían lobos, ¿verdad? Entonces, término lunático sí existió hace muchos años, eso es verídico. Y bueno, para terminar con este videíto, donde hablamos más acerca de la época de César Lombroso, una fecha importante, el 15 de abril de 1876, ahí hay un cumpleaños,
porque se considera que es la fecha oficial en que nace la criminología como ciencia. En esta fecha, criminología como ciencia es cuando nace. Porque ese día se publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente. Autoría de nuestro personaje el día de hoy, de César Lombroso. Bueno, espero y les haya gustado el video. Estamos en contacto. Suscríbanse y que Dios los bendiga.